Hola a todos, mi nombre es José Cruz, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna y les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del segmento El Rincón del Residente que hace parte del canal Tutorías Medicina Interna. Definitivamente el paciente cirrótico representa un gran reto para el médico de atención hospitalaria y pues se deriva principalmente de todas las complicaciones que puede presentar. Una de ellas, quizás la más retadora, es la encefalopatía hepática, que ciertamente puede tener compromiso directo en la vida del paciente y acarrea una gran responsabilidad para el médico y los gastos en salud. Así que en esta ocasión los quiero invitar a que hablemos de la fisiopatología, el diagnóstico, clasificación y manejo de esta complicación del paciente cirrótico. Recuerden que estamos subiendo muchísimo contenido académico de forma semanal, así que si no quieren perderse de nada, síganos en nuestro canal de YouTube y denle clic a la campanita. Adicionalmente, tenemos una cuenta en Instagram que es @tutoríasmedicinainterna para que también nos sigan ahí y estamos subiendo contenido académico todos los días en el canal. Entonces, si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más, empecemos. La charla será entonces de encefalopatía hepática. La vamos a dividir en varias partes. La primera va a ser la introducción, fisiopatología y su presentación clínica. Así que empecemos por definirla y pues digamos que la definición es bastante variada, pero en la guía de la EASL del 2018 mencionan que en pacientes con enfermedad hepática avanzada y o que tengan un shunt portosistémico, se presentan alteraciones neuropsiquiátricas en un rango variable que puede ir desde hipoprosexia hasta coma. Y esto hace referencia a la encefalopatía hepática. Entonces vemos que primero puede generarse en diferentes contextos con una enfermedad hepática avanzada, bien sea aguda o crónica, y que puede haber o no un shunt portosistémico, que significa que es una derivación en la cual la sangre pues va a fluir desde el sistema porta hacia el sistema venoso sistémico sin pasar por el hígado y funciona como un puente. Digamos, lo otro importante mencionar de las definiciones es que su presentación es muy variable y puede llegar hasta estados severos como el coma. Así que a grandes rasgos hay algunas características o digamos dogmas de la encefalopatía hepática que en los últimos años se han venido discutiendo, debatiendo y en algunos casos hasta pues replanteando. Y ellos van a ser primero pues que tiene que haber una alteración clínica que sea perceptible, algún cambio en el estado neurológico del paciente. Pero lo que se ha visto es que en algunos escenarios su presentación o su expresión va a ser mínima, por lo tanto es difícil percibirlo y muchas veces solamente con test neuropsiquiátricos o con algunos otros exámenes puede percibirse, entonces no siempre la alteración clínica va a ser fácilmente perceptible. Lo otro es que tiene que haber una disfunción hepática, sí, en la gran mayoría de casos, que puede ser tanto crónica como aguda, pero existen escenarios en los cuales esa disfunción hepática no es predominante y es más importante el shunt portosistémico. Adicionalmente, pues el papel del shunt es muy importante y lo vamos a discutir más adelante en la fisiopatología de la enfermedad. Y uno que ha sido de gran debate en los últimos años es el papel del amonio elevado. El amonio es un compuesto nitrogenado que hace parte del ciclo de la urea y pues tiene unas características particulares en cuanto a su papel osmótico y del metabolismo neuronal que vamos a ver más adelante. Entonces, pues se ha propuesto que para que haya encefalopatía hepática tiene que haber hiperamonemia, pero vamos a ver que no es el único factor implicado. Y pues muy importante es que siempre tienen que excluir otras causas de alteración neurológica, ya que pues digamos que si no se corrigen las otras causas, la encefalopatía no va a mejorar. Y además de eso no existe un gol estándar que nos diga que el paciente tiene una encefalopatía hepática, entonces por eso mismo se tienen que excluir las otras causas. Y lo otro es que haya una respuesta al tratamiento, que en un principio se ha planteado que la encefalopatía es una condición completamente reversible, pero en los últimos años se ha visto que dependiendo de la severidad y el contexto clínico, algunos pacientes pueden tener daño neuronal irreversible y por lo tanto la respuesta al tratamiento no necesariamente se vea de forma completa. Para hablar de su epidemiología rápidamente, pues vemos que la prevalencia en los cirróticos es bastante frecuente y puede ser muy variable. Esto va a depender de los métodos diagnósticos
que se utilizan en los diferentes estudios para identificarlo, porque como ya lo dijimos, hay algunos en los que el examen neurológico no es suficiente y se tienen que hacer unos test neuropsiquiátricos para poderla detectar. Pero en general, del 30 al 40% de los pacientes cirróticos en algún momento de su enfermedad van a tener encefalopatía. Y vemos que más o menos el 15% de los pacientes al momento del diagnóstico la tienen, es decir, o debuta con encefalopatía o con alguna otra descompensación y de forma concomitante tiene encefalopatía. Y es muy frecuente en los escenarios de descompensación, casi una quinta parte de los pacientes que estén descompensados de su cirrosis van a tener algún grado de encefalopatía. Y uno de los factores más importantes es la TIPS, que es un shunt eh, portosistémico transyugular que se hace para aliviar la hipertensión portal, pero funciona como un shunt, tal como lo dice su nombre, y pues empeora fácilmente la encefalopatía, llevando a que casi la mitad de los pacientes post-TIPS puedan desarrollarlo. Entonces, digamos que ese es el riesgo-beneficio de ese procedimiento. Su incidencia va a ser de 11.6 por cada 100 personas año y es la principal causa de hospitalización por cirrosis descompensada, por lo cual implica unos altos costos en salud. Y una vez un paciente ha presentado encefalopatía que sea clínicamente significativa, el riesgo de presentarla nuevamente pues va a ser muy alto, del 40%, por lo cual tiene mucho sentido dar tratamiento para prevenir que esta descompensación aparezca. Y además de eso nos habla de que el grado de disfunción hepática o de shunt portosistémico es muy alto y pues le conlleva un peor pronóstico. Y vemos que los pacientes que tienen una encefalopatía severa, la mortalidad a un año es del 50%, bastante elevada. Para hablar de la fisiopatología, pues como lo mencioné, lo que más se ha descrito es el papel del amonio en el desarrollo de esta entidad. Y para entenderlo bien debemos partir del el metabolismo normal del amonio. Entonces vemos que una de las principales fuentes de amonio van a ser pues a partir de compuestos nitrogenados de la dieta, principalmente proteínas, y de productos de metabolismo bacteriano en el lumen intestinal, que sumado a esas enzimas de la mucosa gastrointestinal van a producir amonio. En un escenario donde esté funcionando normal un hígado y no haya shunt portosistémico, ese amonio que se libera va a viajar hacia la circulación portal y en los hepatocitos va a entrar al ciclo de la urea y va a convertirse posteriormente en urea que va a eliminarse. Y acá es muy importante la glutamina y el glutamato que funcionan como intermediarios de este ciclo. ¿Qué ocurre en el caso de que haya una disfunción hepática? Pues bueno, es un poco diferente dependiendo de si es una enfermedad hepática crónica como la cirrosis o si es una falla hepática aguda, que digamos que es menos frecuente pero también es importante. Al haber disfunción de los hepatocitos, no van a haber suficiente capacidad de metabolismo de esa urea como se veía más arriba en el gráfico, pero o sea, en la mayoría de los casos tiene mayor repercusión el shunt que la misma disfunción del hepatocito. Es decir, si bien ambas cosas tienen su importancia, si usted le preguntaran cuál es el principal mecanismo por el cual se produce encefalopatía en un paciente cirrótico, es por el shunt. Y a mayor shunt, mayor riesgo de encefalopatía. El ejemplo más claro es la TIPS. Entonces, independientemente si todavía tengo algo de hepatocitos funcionando, si la hipertensión portal es muy alta, hay muchos shunts como las varices esofágicas, shunts esplenorrenales, en las venas hemorroidales, todo eso es una vía de escape en la cual ese amonio que se absorbe en el intestino pasa directamente a la circulación sistémica sin metabolizarse en el hígado. Y en el caso pues de la enfermedad hepática crónica, ese amonio tiene la característica de que logra atravesar la barrera hematoencefálica casi en un 100% y por lo tanto logra entrar a las células gliales, principalmente los astrocitos, y allá va a ingresar al ciclo de la glutamina y el glutamato, generando pues una disrupción en cuanto a esos niveles de intermediarios nitrogenados que son importantes para la precursión y formación de neurotransmisores, por lo cual va a haber un desbalance en neurotransmisores tanto GABAérgicos como glutaminérgicos, y también es un regulador de los procesos metabólicos como la glicólisis que va a aumentar. Todo eso genera edema a nivel de la célula y alteración metabólica que, pues digamos, produce un déficit energético para las neuronas que dependen completamente de los astrocitos. Y todo esto puede llevarnos a la encefalopatía.
En el caso de la falla hepática aguda, es muy similar y vemos cómo pues al ingresar ese amonio, los astrocitos van a través de la vía de la glutamina sintasa convertir el glutamato en glutamina y esto va a aumentar y así mismo aumenta el lactato que produce edema cerebral y es mucho más marcado en este escenario de falla hepática aguda. Entonces, si tratáramos de ver la historia natural de la enfermedad, partimos de un paciente que está normal en cuanto a su componente neurológico y desarrolla esa encefalopatía. Veamos cómo, digamos que es una flecha bidireccional, pero es un poco más delgada el extremo que va hacia la parte normal, donde vemos que tiene un carácter reversible, pero el paciente tiende a empeorar cada vez hacia la encefalopatía y la reversibilidad tiende a irse perdiendo. ¿Qué cosas me pueden empujar hacia que el paciente desarrolle más encefalopatía? Uno, la etiología. Hay etiologías de cirrosis que por sí solas, independientemente de la disfunción hepática o del shunt, pueden producir alteración neurológica. Por ejemplo, en la cirrosis alcohólica, el alcohol por sí solo pues, es un depresor del sistema nervioso central y produce desbalance y adicional a eso el alcoholismo crónico puede producir déficit nutricional de vitamina B12, que es muy importante para el metabolismo neuronal, perdón, y pues esto también por sí solo, independiente del grado de, de disfunción hepática y de shunt portoistémico, pueden contribuir a encefalopatía. O por ejemplo, en la enfermedad de Wilson también los depósitos de cobre a nivel de los ganglios basales pueden generar compromiso neuropsiquiátrico independientemente de que tanta disfunción hepática haya y muchos otros ejemplos. Entonces, no solo depende de qué tanta disfunción haya del hígado, sino cuál es la causa de que el hígado esté disfuncionando que pueda estar afectando de forma paralela al sistema nervioso central. Y lo otro son las descompensaciones asociadas. Un paciente que tenga un sangrado variceal va a tener una mayor carga de compuestos nitrogenados a nivel del tracto gastrointestinal que se convierte en mayor sustrato para producción de amonio. O por ejemplo, si un paciente como descompensación presenta una trombosis portal en un hígado cirrótico de base, eso le aumenta el shunt portosistémico y le aumenta el grado de encefalopatía. Entonces, son dos factores que contribuyen. Y en la dirección opuesta, lo que me hace que el paciente pueda pasar de la encefalopatía a una condición normal en esta dirección va a ser pues el tratamiento farmacológico que vamos a ver más adelante y la terapia definitiva será el trasplante hepático. Pero vemos que en los últimos años se han propuesto muchos otros factores que están involucrados en la encefalopatía hepática que no solamente implican al amonio como factor pionero. Entonces vamos a ver que evidentemente hay un grado de falla hepática, como hemos mencionado, y disfunción del hepatocito que disminuye el metabolismo del ciclo de la urea y también pues el shunt portosistémico que va a empeorar, por ejemplo, por fenómenos de trombosis o por ejemplo por TIPS. Pero hay otros mecanismos importantes como la malnutrición, la sarcopenia y la fragilidad, ya que el músculo esquelético es otra fuente de metabolismo de la urea. Entonces, si el paciente está sarcopénico, va a tener mayor amonio. Hace unos años se pensaba que el paciente debía tener una dieta hipoproteica porque si consumía más proteína, la proteína se iba a convertir en urea en el tracto gastrointestinal y eso iba a promover la encefalopatía. Pero se sabe que esas dietas hipoproteicas producen un desgaste muscular muy marcado, fragilidad y el paciente al contrario presenta más encefalopatía porque tiene menos músculo para metabolizar esa urea. Entonces lo que se ha sabido de la dieta y es que no tiene que ser ni hiperproteica ni hipoproteica. Es una dieta normoproteica. Como hemos visto en otros videos, los pacientes cirróticos tienen unas alteraciones electrolíticas muy marcadas, principalmente la hiponatremia, que suele ser hiposmolar hipervolémica, hipercalemia y en algunos escenarios falla renal, bien sea por la propia cirrosis o por el tratamiento, por ejemplo, diurético, que pues contribuyen a la encefalopatía del paciente y su alteración neurológica dependiendo del grado de esa alteración electrolítica. Y unos factores que pueden ser precipitantes que se comportan como la gota que derramó el vaso, ya que el paciente tiene un sustrato muy susceptible de base, pero vemos que, por ejemplo, si presenta sangrado gastrointestinal, constipación, ilio o estreñimiento o infecciones, puede predisponer a todo este escenario. Y que hago hacer un énfasis en la constipación, ya que pues el paciente suele tener alteraciones electrolíticas que pueden predisponer a esto y si llega a tener constipación, el paciente, o sea, una parte de la eliminación del amonio es a través de las heces. Si el paciente tiene disminución en sus deposiciones y está estreñido,
este amonio, en vez de eliminarse por las heces, se va a absorber a través de la mucosa, de la mucosa intestinal y va a entrar a la circulación sistémica haciendo el shunt que ya mencionamos. La constipación es uno de los factores más importantes y es uno de los blancos terapéuticos que vamos a discutir. Medicamentos son muchos, pero en particular las benzodiazepinas y los opioides, así que deberíamos procurar evitarlos en los pacientes cirróticos o por lo menos ajustarlo la dosis de acuerdo a su función hepática, y si el paciente tiene alguno de estos medicamentos y desarrolla encefalopatía, suspenderlos. Y adicionalmente como factor condicionante pues van a estar las disbiosis o alteración de la microbiota intestinal, que facilita fenómenos de traslocación y sobrecrecimiento generando mayor producción de amonio. Entonces todo esto va a contribuir tanto a la hiperamonemia como a factores inflamatorios de estrés oxidativo, hiperlactatemia, también pues la acumulación de ácidos biliares por la disfunción hepática y el manganazo, que son factores contribuyentes. Y pues si bien el amonio logra atravesar la barrera hematoencefálica de forma casi total, hay otros factores que pueden interferir en esto y que logran atravesar como citoquinas, lactato, etcétera, logran atravesar la barrera hematoencefálica con mayor facilidad por el estado inflamatorio del paciente. Entonces, al acumularse todo esto, pues puede encontrarse con un cerebro que de base tiene estos factores y alteraciones que lo facilitan, como por ejemplo la edad, enfermedades neurocognitivas, déficits nutricionales, antecedentes de ACV, epilepsia, ¿sí? Y todo eso va a aumentar la glutamina en los astrocitos, generando edema y disfunción, y adicional a eso, pues ya la afectación no es solo a nivel del astrocito, sino que propiamente en las neuronas y haciendo manifiesta la encefalopatía hepática. Pero vemos acá que todo esto tiene una repercusión a nivel molecular con modificaciones de las proteínas, de la expresión génica, de la activación de la microglía, que son los macrófagos del sistema nervioso central, las uniones GAP, el sistema de drenaje linfático del glial, alteración del metabolismo energético, del tono GABAérgico, de la estimulación del NMDA y metabolitos del líquido cefalorraquídeo, y todo esto puede llevar a fenómenos de senescencia y muerte celular neuronal, que es acá donde se está empezando a discutir el componente de irreversibilidad, que hasta hace pocos años se pensaba que pues no era característico de la encefalopatía, sino que la encefalopatía era 100% reversible. Entonces vemos que la fisiopatología es mucho más compleja que solo amonio, y por eso a la hora de mirar en la práctica clínica el papel del amonio pues no siempre nos va a ser útil, pero pues vemos que así como es muy compleja la fisiopatología, tenemos muchos blancos en los cuales pudiéramos intervenir. Y asimismo vamos a tener diferencia en cuanto a los pacientes y qué es lo que predomina en cada uno, y por ende qué es lo que tenemos que interactuar. Entonces vemos que puede haber unos pacientes en los que tengan más severidad de la enfermedad hepática, otros que tengan mayor componente de comorbilidad, otros en los que predomine la edad, otros en los que predomine la hiperamonemia. En otros vamos a ver el estrés oxidativo y el estado de inflamación, y en otros pues la severidad o el tipo de evento desencadenante. Y lo podemos combinar de múltiples formas, pero en general todos van a desencadenar en la manifestación particular, que es la encefalopatía hepática. Y recientemente pues cada vez se discute más lo que es el ACLF, que es el Acute on Chronic Liver Failure, que es una entidad clínica que se presenta en pacientes hospitalizados con disfunción orgánica, inflamación y conlleva una alta mortalidad. Y esto es un escenario que cada vez más frecuente vemos en los pacientes con encefalopatía hepática. Entonces es otro escenario clínico el cual tenemos que evaluar. En cuanto a su presentación clínica, como lo dijimos, es muy variable, pero lo que va a predominar son los síntomas neuropsiquiátricos. Puede partir desde algo tan simple como trastorno del sueño, que el paciente esté con insomnio o alteración o inversión del ritmo circadiano, episodios de confusión en el cual el paciente esté desorientado en tiempo, lugar y o persona, cambios en la personalidad con episodios de agitación o de agresividad parte del paciente, la asterixis, manifestaciones de extrapiramidalismo como lo es la ataxia, y fenómenos de hiperreflexia o hipertonía. La asterixis, ¿qué es? Si bien clásicamente se ha descrito como un temblor, en verdad no es un temblor, porque la alteración del movimiento no se da por contracciones rápidas involuntarias, sino al revés, por relajaciones rápidas involuntarias.
Entonces, para poder ver manifestarse el asterixis, hay que hacer que el paciente tome una postura de contracción sostenida de forma voluntaria, y que siempre lo que se hace es pedirle al paciente que estire las manos hacia el frente, haciendo algo de dorsiflexión de las manos y abriendo los dedos. Y cuando el paciente hace eso, presenta fenómenos de relajación súbita e involuntaria de ese tono, y por eso el paciente hace como un flapping, y se le conoce como flapping o aleteo o temblor hepático, porque es característico pues de la encefalopatía hepática, aunque se puede presentar en otro tipo de encefalopatías, pero esto es en lo que característicamente se ha descrito. Y estas son las manifestaciones que deberíamos buscar en nuestro paciente. Pasando al abordaje inicial del paciente con sospecha y o confirmación de encefalopatía y cómo clasificarla, entonces vemos que tenemos varios pasos. El primero es sospecharla, y como vemos no hay un gol estándar para decir que el paciente tiene encefalopatía hepática, así que tenemos que llenarnos de muchos motivos, y uno de esos va a ser pues que el paciente tenga una enfermedad hepática o un shock portosistémico lo suficientemente grave como para explicarnos ese episodio de encefalopatía. Un paciente con un Child A muy bajo, que no tenga varices esofágicas, que no haya tenido episodios de sangrado, que no tenga citis, que no tenga peritonitis bacteriana espontánea y que tenga alteración neurológica, y que en el Doppler portal no haya un grado de hipertensión tan marcado, que no tenga tanta trombocitopenia, nos tiene que hacer pensar de alguna otra causa. En cambio, si el paciente tiene una falla hepática aguda sobre crónica, tiene varices grandes, tiene ascitis, pues ya nos habla de que tanto hay como disfunción hepática como shunt portosistémico, y es razonable pensar en una encefalopatía. Entonces, bajo esa premisa hay que valorar la función hepática, haciendo uso de los scores de Child y MELD. Mm, entonces, la función hepática no nos lo explica, considerar en shunts portosistémicos altos, entonces evaluar hacer un Doppler portal o una resonancia y mirar los niveles de amonio, que el punto de corte va a depender mucho del laboratorio, pero ya lo vamos a discutir un poco más. Y si todo eso es un child bajo, no hay evidencia de shunt portosistémico y el amonio está muy bajo o no está elevado, por lo menos hay que pensar en otras causas diferentes a encefalopatía hepática. El segundo paso es descartar causas de enfermedad neurológica neuropsiquiátrica que son frecuentes en estos escenarios, como síndrome de abstinencia, enfermedades psiquiátricas, sobredosis de algunos medicamentos y alteraciones electrolíticas, o incluso mm, alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo. Recuerdo particularmente un caso de un paciente que llegó cirrótico de nuevo, era una cirrosis alcohólica, pues llegó con sangrado variceal, estaba encefalopático, era bastante lógico pensar que era una encefalopatía hepática, se le controló el sangrado, se le inició manejo para su encefalopatía, que ya vamos a ver cuál es, y a pesar de que el paciente estaba ya con todas las alteraciones electrolíticas controladas, la anemia resuelta, todo lo demás, eh, estaba ya en resolución y el gasto fecal estaba en metas, el paciente seguía con algún grado de encefalopatía, a veces como que no estaba muy desorientado, lo veíamos braipsíquico, brailálico, y el paciente pues entró en estudios pretrasplante hepático. Cuando le hicieron los estudios pretrasplante hepático, resulta que el paciente tenía una TSH en 80 muy elevada y una T4 libre menor de 0,04, que era el límite de detección del laboratorio. Entonces, eso que nosotros que pensábamos que era una encefalopatía residual, en verdad era una manifestación de hipotiroidismo franco. Entonces, hay que descartar otras causas metabólicas. Y el siguiente paso va a ser evaluar y hacer un manejo temprano del compromiso. Entonces, primero hacer una evaluación neuropsiquiátrica, que pues normalmente nos ayudamos de servicio de neuropsicología, pero ellos hacen uso de unas herramientas, de unos test que están validados, haciendo unas preguntas estructuradas para evaluar la orientación en tiempo, lugar y espacio del paciente, y a evaluar la escala de Glasgow en los pacientes que estén más comprometidos, para definir sobre todo si se requiere asegurar la vía aérea. Hacer una valoración del paciente en cuanto a su componente nutricional y el consumo de líquidos, para evaluar pues si este pudiera estar contribuyendo al grado de encefalopatía. Hacer una historia clínica completa para identificar precipitantes obvios como otras descompensaciones o medicamentos, y mirar si el paciente ha tenido episodios previos de encefalopatía y sobre todo si han requerido hospitalización, para ver de pronto alguna otra pista adicional. Hacer una evaluación completa en cuadro hemático, función renal y hepática, electrolitos, amonio, TSH, como en el caso que les estaba mencionando,
proteína C reactiva, glicemia, vitamina B12 y uroanálisis buscando causas contribuyentes o diagnósticos alternativos. Y una cosa muy importante son las neuroimágenes que se tienen que presentar. Se tienen que pensar siempre que el paciente no tenga una presentación clínica típica, la aparición de los síntomas sea abrupto o severa y el paciente tenga déficit neurológico focal, que miren que en la presentación clínica nunca hablamos de miparesia, hemiplegia, entonces no es frecuente que eso ocurra, o que el paciente no responda bien al tratamiento. Y siempre hacer una retroalimentación de cómo está respondiendo el paciente a las medidas que vamos a implementar, que ya vamos a mencionar cuáles son, y que se hayan corregido los factores desencadenantes. Entonces, hablando del amonio, digamos que lo que se ha discutido mucho es si de verdad existe una correlación con la fisiopatología, y esto es hasta cierto punto parcial. Mm, Su valor predictivo negativo es del 81%, que es un valor predictivo negativo pues aceptable. Mm, y si lo combinamos con las otras características clínicas nos pueden ayudar a sospechar que no se trata de una encefalopatía, sino de algo más. Y lo otro importante es que tiene mayor evidencia y mayor utilidad en falla hepática aguda. Lo que pasa es que es el escenario que menos vamos a ver. Lo que más vamos a ver es el escenario de una cirrosis. Otro problema que tiene va a ser su dificultad preanalítica y analítica. Y es que es muy susceptible a que se altere su medición si la muestra se toma con torniquete, si la muestra se demora en llegar al laboratorio, si la muestra se llega a hemolizar, si no se coloca la temperatura adecuada, si no se procesa de forma rápida y en muchos sitios no se hace. Entonces, eso puede llegar a dificultar, pues, digamos, la interpretación de la prueba. Entonces, si la vamos a utilizar, por lo menos tratar de asegurarnos de que toda la analítica y preanalítica se haga de la mejor forma y averiguar en el laboratorio si se procesa ahí, si se remite, etcétera. Los puntos que se han propuesto dependen mucho del laboratorio, pero en general un punto mayor de 80 micromoles por litro se correlaciona mucho con déficit neurológico y aumenta el riesgo de mortalidad, y por encima de 120 se relaciona mucho con hipertensión endocraniana y edema cerebral, y pues digamos que ya se ha acercado a valores críticos. En cuanto a la clasificación, entonces son muchas las cosas que le podemos clasificar. Entonces, el primero va a ser la condición subyacente, porque como ya lo mencioné, puede estar en el contexto de una disfunción hepática que puede ser aguda o crónica o un shunt portosistémico. Entonces, eso puede variar un poco porque pues va a cambiar el manejo y el pronóstico. Y vamos a ver que, por ejemplo, la tipo A es la que ocurre en el contexto de una falla hepática aguda, donde el manejo más que todo pues es de soporte y pues considerar el trasplante hepático de emergencia. En la tipo B es el escenario de un shunt portosistémico sin cirrosis, por ejemplo, una trombosis portal aguda, donde, por ejemplo, se pudiera considerar incluso terapias de recanalización. Mm, y en la tipo C es un shunt portosistémico con cirrosis, que es la más frecuente que vamos a ver, donde la mayoría del manejo va a ser manejo médico y evaluar el paciente para un trasplante hepático. Lo otro en cuanto al tiempo de evolución, se considera que es episódica si ocurre máximo un episodio en cada 6 meses. Pero si el paciente presenta más de dos o más episodios en intervalos menores a 6 meses, ya es recurrente, y pues evidentemente es de peor pronóstico. Y la persistente es el paciente que nunca logra llegar a su función neurológica basal normal, sino que pues tiene alteraciones conductuales que están siempre presentes y se intercalan con recaídas donde empeora la encefalopatía. Lo otro en cuanto a su severidad, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, y lo otro muy importante es evaluar el factor precipitante y qué tanto responde al tratamiento. Entonces, en cuanto a los factores precipitantes, hay muchos y los hemos ido mencionando, pero quiero recalcar entonces los medicamentos como benzodiazepinas, hipnóticos, opioides y el alcohol, que es muy importante en estos pacientes suspender el consumo de alcohol. Otros factores que actúan aumentando la producción de amonio, entonces un consumo de proteína, pero recordemos que sean dietas hiperproteicas, no está mal que el paciente tenga dieta normoproteica, el sangrado gastrointestinal, las infecciones ya que aumentan el estado catabólico en el organismo, la hipocalemia que pueden desencadenar en hilio y estreñimiento, que ya expliqué por qué eso genera más amonio, y la alcalemia metabólica, que está muy de la mano con la hipocalemia. Adicional a eso, los estados de deshidratación como vómito, diarrea, entonces digamos que vean que es difícil manejar esto porque
si nos vamos a cualquiera de los dos extremos, puede empeorar la encefalopatía. Tanto diarrea como vómito pueden generar, tanto diarrea como estreñimiento, perdón, pueden generar encefalopatía. Entonces tenemos que llegar a ese punto clave intermedio para que no tengamos ninguno de los dos. El sangrado, bien sea gastrointestinal o en otra parte, la terapia con diuréticos. Y pues si van ustedes a mirar el video de ascitis y peritonitis bacteriana espontánea que subimos, el uso de diuréticos hay que vigilar que el paciente no desarrolle encefalopatía, porque en caso de que lo haga es una indicación de suspender los diuréticos. Adicional a eso, las paracentesis de gran volumen pueden generar síndrome de disfunción circulatoria y esto desencadena una encefalopatía. ¿Y qué cosas que pueden aumentar el shunt portosistémico? Pues fenómenos espontáneos como eh, mm, trombosis de la porta o los TIPS, que ya lo mencionamos, que son un factor de riesgo muy importante. Y las trombosis vasculares, que también pues, son de importancia en este escenario. Vemos cómo se distribuye la proporción de los factores precipitantes en este estudio y vemos que en las episódicas lo que más va a importar van a ser las infecciones, mientras que en las recurrentes, si bien es lo más importante, pierde un poco de papel. Em, y la más importante de esas es peritonitis bacteriana espontánea, como lo vemos acá. Entonces, por eso es que eh, en el video de peritonitis bacteriana espontánea les mencionaba que siempre que tenga un paciente con encefalopatía y tenga líquido acítico para estudiar, se debe estudiar porque es muy frecuente que la PBE sea la causa de esa encefalopatía o un factor contribuyente. Mm, y vemos cómo pues ya están acá las infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias, sepsis de origen desconocido y compromiso cutáneo de la piel. Y otro factor muy importante en las episódicas va a ser el sangrado gastrointestinal. Y el sangrado gastrointestinal es importante porque primero si tenemos un sangrado variceal quiere decir que hay un grado de hipertensión portal marcado y pues esas varices funcionan como un shunt. Entonces eso por sí solo ya aumenta el riesgo de encefalopatía. Y si le sumamos el sangrado, que lo que hace es liberar más contenido proteico al tracto gastrointestinal, es una fuente de amonio que va a perpetuar este fenómeno. Y en las recurrentes veamos que es muy importante la constipación. Por lo tanto, es muy importante manejar este fenómeno. ¿Cómo se clasifica de acuerdo a su severidad? Bueno, ese es otro tema de también alta discusión en los últimos años y es porque lo que se ha utilizado clásicamente es los grados en la escala de West Haven. Y esto ha sido tema de discusión porque si bien es sencillo, fácil de utilizar y se ha difundido de forma global, es bastante subjetivo y a veces digamos que no es muy diciente, por lo menos para los escenarios de investigación. Probablemente en la práctica clínica mm, sí es un poco más útil porque es más sencilla, pero en otros escenarios puede ser más difícil. Entonces, a veces uno ve unos términos que es difícil definir, que va a ser como la encefalopatía manifiesta, mínima o enmascarada y eso se relaciona directamente con esos grados de la encefalopatía de West Haven. Entonces vean que la encefalopatía manifiesta es la que es un grado 2, 3 o 4. Todo eso hace parte de la encefalopatía manifiesta. Y el punto de quiebre acá va a ser la asterixis, que es el que diferencia la una de la otra. La encefalopatía mínima es la que es grado 1 o 0. Y la enmascarada es la que es denominada esa como grado 0, que solamente se puede detectar con test neuropsiquiátricos. Pero digamos acá en la mínima, si uno pone al paciente a hacer cálculos o el paciente está hablando un poco más lento, ya sería un grado 1. Entonces, a eso hace referencia el uno o el otro. Entonces, si que volvamos un poco más detallados los grados para ver como cuáles son los hitos que determinan uno u otro, vamos a ver que lo podemos dividir en los componentes psiquiátricos y neurológicos. Entonces, vean que en el grado cero existe un componente muy leve y casi imperceptible de compromiso psiquiátrico y ese es el que se detecta con los test. Pero vean que entre el 0 y el 1, el punto de quiebre va a ser la alteración del sueño. ¿Listo? La alteración del sueño y acá pueden empezarse a presentar algunos fenómenos de euforia, depresión, cambios en el comportamiento y para el punto entre el grado 0, el grado 1 y 2, perdón, lo más importante va a ser la asterixis, que ya lo explicamos que es la asterixis,
pero acá también pueden empezar a presentarse alteraciones en cuanto al discurso del paciente, empezar después a desorientarse en alguna de las tres, digamos, esferas, incoordinación o ataxia, y el punto de quiebre entre el 2 y el 3 es la alteración de los reflejos osteotendinosos con cambios en la conducta, eso es lo más importante, conducta inapropiada. Y ya empieza a haber somnolencia, confusión, y entre el grado 3 y el grado 4 lo que más importa es la pérdida de los reflejos, es decir, la reflexia, que el paciente esté inconsciente, que tenga nistagmus y posteriormente pues que desarrolle coma. Entonces un paciente en coma de entrada es un paciente con una encefalopatía West-Haven grado 4. Y ustedes fijan, hay unas cosas que son, digamos, un poco difíciles de evaluar, un poco subjetivas. Entonces eso es lo que se le ha criticado a esa escala de West-Haven. Y esta lista que ven ustedes acá son algunas de las herramientas de test psicométricos para evaluarlos en el paciente, para ver si hay componente neuropsiquiátrico eh, o psicológico que tenga alteración. Pues digamos que el objetivo no es discutirlas, pero sí saber que existen y son las herramientas que están validadas para utilizarlas en este escenario. Y como se ha criticado tanto el West Haven, han salido otras estrategias como el HESA, el CHES, el HEST, el HEGI y el FOUR, que tratan de ser un poco más puntuales y tienen mayor, digamos, grado o más objetividad y tienen mayor número de componentes a evaluar para que sea mucho más objetivo todo, pero digamos que en la práctica clínica no se utilizan tanto de rutina y son más útiles como tal es en los ensayos clínicos para evaluar, por ejemplo, pequeños impactos de una terapia u otra. Entonces ese sería su escenario y pues obviamente son mucho más extensas como para discutirlas. Pero el Four Score es como una versión un poco más detallada del West Haven, que sería como el que pudiera empezar a utilizarse en la práctica clínica y vemos que es un puntaje y le da un puntaje de 4 a 0, siendo 4 lo mejor y 0 lo peor, evaluando un componente ocular, un componente motor, un componente de los reflejos de tallo y un componente de la respiración. Y esto pues permite evaluar, por ejemplo, si de un día a otro mejoró, porque pues a veces el paciente mejora, pero sigue en el mismo grado de West Haven, pero digamos mejoró 1 o 2 puntos del Four Score. Entonces, pues digamos que el objetivo no es discutirlo todo y aprendérnoslo, pero sí saber que existe y si queremos, digamos, tenemos un paciente que esté en una condición crítica, pudiéramos implementarlo para ver si está mejorando o no. Mm, Y otra cosa que se ha propuesto son clasificarlo de acuerdo a fenotipos. Entonces vemos que existen fenotipos, dependiendo de la alteración neurológica que presente el paciente, que van de la a la B, a la E, perdón. Entonces la A es el paciente que tiene coma, que los ojos están cerrados y el paciente no responde a estímulo doloroso, que ese es el punto, digamos, característico del coma. El B es el paciente que desarrolla un estado de confusional que se desarrolla rápido, que se instaura rápido y que puede tener, digamos, dos subfenotipos, que sea el fenotipo inhibido y el fenotipo agitado. El C es el paciente que tiene una encefalopatía casi que continua, pero que la disfunción es leve y que tiene episodios intercurrentes de mayor severidad, que puede ser la que mencionábamos anteriormente. La D es la expresión que tiene predominio de alteración motora con un compromiso leve a moderado del componente mental, que puede ser un fenómeno de predominio extrapiramidal con parkinsonismo, corea o atetosis, y un componente más piramidal con paraparesia espástica e hiperreflexia. Digamos que este fenómeno no es tan frecuente. Y el otro es el que predomina las alteraciones eh, a nivel del cerebro medio. Mm, y de las funciones pues de tallo. Eh, entonces pues digamos que la utilidad de estos fenotipos es para que yo mire, dependiendo del fenotipo que tenga el paciente, qué diagnósticos diferenciales debería plantear. Entonces, por ejemplo, en un paciente que se debute con un fenotipo A, tipo coma, hay que descartar neuroinfección, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, intoxicación por medicamentos, trauma craneoencefálico, hipercalcemia, hipercamia, hipoglicemia, eh, estados epilépticos no convulsivos, psicosis, que el paciente esté escéptico, que tenga una hiponatremia severa, una ACV, una encefalopatía de Wernicke. Entonces, digamos que el objetivo de esta tabla es mirar los diagnósticos diferenciales más importantes, les queda ahí la información como para que la tengan a la mano, pero eso
se puede, digamos, disminuir un poco la lista de lo que hay que descartar de acuerdo al fenotipo que esté presentando el paciente. Y la neuroimagen, como lo explicamos, es más que todo para descartar otras causas u otras complicaciones. Es decir, en una neuroimagen de un paciente con encefalopatía hepática, deberíamos esperar que no hubiera nada, o por lo menos que lo único que hubiese sea cambios de edema cerebral, sobre todo en la falla hepática aguda. Pero de resto no tendríamos por qué ver nada más. Entonces no nos ayuda a confirmar el diagnóstico, pero sí es importante cuando la presentación no sea característica y queramos descartar otra causa o complicaciones. Entonces, en general, en algunas guías mencionan que en el primer episodio se debería considerar hacer una neuroimagen, porque, pues, digamos, él es un paciente que no tenía, antes no estaba haciendo encefalopatía, entonces ahora, ¿por qué la está haciendo? ¿Será que es que no es una encefalopatía? Si el amonio está bajo, por lo que ya mencionamos de su relación con su fisiopatología, si el paciente tiene algún grado de focalización neurológica, no sé, está con hemiparesia, con parálisis facial central, etcétera, que no es característico de la encefalopatía hepática. Si el paciente tiene cefalea asociada a disosfera, tiene signos de alarma, si el inicio es súbito, si el paciente llega a tener una crisis convulsiva o si no está respondiendo al tratamiento o presentó un trauma craneoencefálico asociado al episodio de encefalopatía. Y más que todo es para descartar otras causas y complicaciones. Entonces pasemos ahora a la parte de tratamiento. Lo primero van a ser los objetivos del tratamiento, que van a ser corregir la encefalopatía y la causa subyacente, reducir la duración del episodio agudo, porque mientras más dure, mayor riesgo de complicaciones y mayor costo en salud, mayor descondicionamiento del paciente, eh, limitar las consecuencias de la encefalopatía, es decir, si el paciente está encefalopático, puede caerse y tener traumas, puede agredir a otras personas, puede agredirse a sí mismo, entonces eso es lo importante, vigilar y prevenir eso. Evitar que el paciente vuelva a tener encefalopatía porque ya sabemos que el 40% van a repetir, entonces tratar de impactar en esto y evitar que el paciente tenga que volver a hospitalizar, ya que pues esto le va a empeorar su calidad de vida. Entonces, nuevamente limitar el impacto en la calidad de vida del paciente y también pues disminuir el impacto en los cuidadores y la familia del mismo, pues que esto puede ser muy desgastante. Así que vamos a dividir ese manejo en cuatro fases. El primero va a ser la estabilización, la segunda va a ser la corrección de la causa, la tercera va a ser el manejo médico y la cuarta va a ser la prevención secundaria, es decir, el darle manejo para evitar que repita. Entonces, en cuanto a la estabilización, es como en cualquier otro paciente con alguna emergencia médica. Primero y más importante en este paciente va a ser si es necesario asegurar la vía aérea del paciente. Casi siempre utilizamos la escala de Glasgow con un puntaje de 8 o menos. Eso indica que el paciente va a requerir protección de la vía aérea porque no la va a poder mantener. Mm, pero también evaluar los otros componentes del ABCD, el patrón respiratorio del paciente, la circulación, porque los pacientes suelen tener una disminución del volumen circulante efectivo, entonces suelen tener choque, y si la presión de perfusión cerebral está baja, eso puede empeorar la encefalopatía, entonces mirar si necesita reanimación con líquidos, vasopresores, etcétera. Y también evaluar cualquier otro déficit neurológico asociado. De entrada yo recomiendo pues hacer una glucometría, sobre todo en el escenario de una falla hepática aguda, porque la hipoglicemia también es una complicación de la falla hepática aguda que puede contribuir a estados de encefalopatía y puede ser potencialmente mortal de forma rápida, entonces su corrección debe ser veloz. La estabilidad amoníaca que ya la mencioné, manejar la agitación y el riesgo de autolesión, entonces puede ser con medicamentos. Normalmente para esto usamos benzodiazepinas, pero sabemos que las benzodiazepinas en este escenario pueden empeorar. Entonces podemos considerar el uso de antipsicóticos como aloperiol o medicamentos sedantes como el propofol. Y monitorizar al paciente si es una encefalopatía grado 3 o 4, deberíamos considerar pasarlo a una unidad intermedia o una UCI para poderlo tener más monitorizado. Ya en cuanto al manejo médico, bueno, la corrección de la causa lo hemos hablado muchísimo durante toda la charla, lo importante es identificarla y quitarla. Y en cuanto al manejo médico, digamos que basándonos en la fisiopatología, existen muchos blancos terapéuticos donde lo que va a impactarse más que todo es en el metabolismo del amonio. Entonces vemos que el principal sitio de producción va a ser el tracto gastrointestinal, entonces tenemos unas medidas como la rifaximina, los disacáridos no absorbibles como la lactulosa u otros laxantes como el polietilenglicol, probióticos y microesferas de carbono activados que tienen el objetivo de disminuir esa producción de amonio al nivel del tracto gastrointestinal.
y algunas otras medidas que están en investigación como las bacterias modificadas genéticamente y trasplante de materia fecal. Otra terapia importante es el ornitina el aspartato, que lo que hace, o la ornitina fenilacetato, que son intermediarios en el ciclo de la glutamina que facilitan el metabolismo del amonio y de la urea tanto en el hígado como en el músculo, como aparece acá. Y a nivel del músculo también son muy importantes los ácidos grasos, los aminoácidos ramificados, perdón, que son importantes para el ciclo del amonio, y la glutamina. Y pues digamos que otra terapia que no es, digamos, de las que más recientemente se ha hablado y se ha intentado implementar es la albúmina, ya que esos pacientes pues van a tener un estado de hipoalbuminemia y se sabe que la albúmina pues no sirve pues simplemente para la presión osmótica, sino que también tiene un papel en el metabolismo muy importante y es que funciona como transportador de esas sustancias que no necesariamente son hidrosolubles. Entonces, al haber hipoalbuminemia puede haber más amonio libre y facilita pues su efecto tóxico a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la albúmina y pues incluso se ha planteado diálisis extracorpórea con albúmina o diálisis peritoneal con liposomas que tratan de absorber y sería como una especie de diálisis hepática en la cual se reemplaza esa función de metabolismo del amonio. Básicamente eso es lo que vamos a discutir su evidencia. Entonces, si lo miráramos como forma de escalera, de mayor a menor evidencia, de primera línea vamos a tener la lactulosa, posteriormente la rifaximina, después los aminoácidos ramificados, la lola y la albúmina. Y siempre de forma paralela, terapia de soporte, asegurar vía aérea y sedación en caso de agitación. Entonces, los disacáridos no absorbibles, donde el más conocido es la lactulosa, son unos disacáridos de galactosa y fructosa que son resistentes a las disacaridasas intestinales. Es decir, esa unión 1 alfa, 1,6, perdón, no va a poderse metabolizar y no, o sea, no se va a poder romper y eso impide que se absorba al tracto gastrointestinal y se queda ahí. Entonces va a ser metabolizado por las bacterias del tracto gastrointestinal generando metabolismos que van a producir una disminución en el pH intestinal, es decir, lo van a hacer más ácido y eso por medio del ácido acético y el ácido láctico va a hacer que el amonio en el tracto gastrointestinal, perdón, que el amoníaco se convierta en amonio y hace que sea menos absorbible en el tracto gastrointestinal. Funciona como una especie de trampa iónica para que este no se absorba. Y adicional a eso, pues por su efecto laxante osmótico, tiene un efecto mecánico de arrastre que hace que entonces es una trampa y además se lleva al amonio y eso hace que sea, pues disminuya su absorción. El problema que tiene esto es que no va a aumentar, o sea, no va a hacer que se elimine el amonio que ya está, sino que hace que se absorba menos, entonces toca esperar a que el cuerpo elimine el que ya está haciendo su efecto, mientras que nosotros le ayudamos a que no se absorba más. Mm, y adicional a eso se ha planteado algo de acción prebiótica en el cual eh, se ha visto un aumento en el recuento de lactobacilos fecales y eso puede disminuir también la producción de amonio. ¿Cuál es el problema? Como cualquier otro medicamento, pues tiene efectos adversos y cuando hay sobredosificación puede haber escenarios de diarrea, deshidratación, hiponatremia que empeoran la cefalopatía y se ha descrito también casos de rash. Y uno de los efectos adversos más importantes y que más intolerancia generan es el cólico distensión abdominal. Entonces a veces es muy difícil darle al paciente la dosis que necesita porque él no la va a tolerar. Mm, y siempre que un paciente tenga falta de efecto a la lactulosa, debemos buscar otro precipitante o diagnósticos alternativos. El lactitol es otro disacario no absorbible que en cuanto a eficacia es igual que la lactulosa, pero presenta menos tasa de efectos adversos, sobre todo la distensión y el dolor abdominal. Entonces digamos que ese sería su beneficio, que es más tolerable por los pacientes. La dosis inicial son 15 mililitros cada 12 horas, que equivaldría más o menos a un sobre de 10 gramos cada 12 horas. Y se tiene que titular, se pueden aumentar las dosis incluso hasta 2 sobres cada 6 horas si el paciente de verdad está muy estreñido. Incluso se puede ayudar con enemas rectales con lactulosa. Y una meta es que el paciente tenga de 2 a 3 evacuaciones al día, que sean de consistencia blanda, pero no propiamente diarrea, es decir, que sean un Bristol más o menos 3-4 es la idea. Mm, Y pues lo que ya habíamos mencionado de los enemas que se pueden adicionar, un volumen de 300 cc con un enema al 20% que se pueden hacer hasta 3 o 4 veces
al día. Si el paciente por su estado neurológico no puede ingerirlo vía oral, se puede pasar una sonda nasoorogástrica y se la administra a través de la sonda. Entonces la evidencia, digamos que esto es la intervención que más evidencia tiene. Y se parte de este metaanálisis de 2016, donde se incluyeron 38 estudios aleatorizados con 1.828 pacientes, estudios tanto de prevención primaria como secundaria, y se compararon esos disacáridos no absorbibles contra ninguna intervención o contra placebo. Y la conclusión es que hay un efecto benéfico y no hubo diferencia en cuanto a efectividad entre la lactulosa y el lactitol. Y vemos acá, por ejemplo, en el overall, donde incluimos todos los estudios, que definitivamente se favorece la lactulosa para el desenlace primario y tiene un riesgo relativo de 0,62 con un buen intervalo de confianza, que pues nos habla de que es estadísticamente significativo. Y vemos que es, digamos que o sea, es una intervención que es muy útil porque no necesita, o sea, le va a beneficiar a muchos pacientes en el sentido de que en cuanto a reducir la severidad, es decir, el grado de la encefalopatía, por ejemplo, de 4 a 3 o de 3 a 2, tiene un INNT de 4, quiere decir que le tenemos que dar la terapia a 4 pacientes para que uno mejore eso. Ese es un muy buen número. Para prevenir que aparezca una nueva encefalopatía, el NNT es de 6 y tienen también incluso impacto en mortalidad, que es un RR de 0,36. Y adicional a eso, hay unos desenlaces secundarios que, si bien el volumen no era el suficiente como para poder evaluarlos, sí había una tendencia por lo menos a beneficiar en esas otras complicaciones como peritonitis bacteriana espontánea, falla hepática, sangrado variceal y síndrome hepatorrenal. Entonces digamos que todo esto hace que la lactulosa sea la primera línea de manejo. ¿Qué sale interesante recientemente? Este es un estudio, un ensayo clínico, el ensayo clínico HELP, que bueno, es un ensayo pequeño, solo con 50 pacientes, pero digamos que lo que lo motivó a realizarlo es que la lactulosa pues tiene todos esos efectos de distensión abdominal que ya mencionamos, que puede dificultar su adherencia. Entonces se está intentando con otros laxantes que antes se decía que pues no era ideal que se usaran porque no tenían ese efecto de trampa iónica que sí tiene la lactulosa y no se habían explorado. Pero entonces se evaluó en el HELP Trial esos 50 pacientes para evaluar cómo mejoraba la escala de GESA, que es una de esas escalas que les mencioné que se están utilizando en ensayos clínicos, que trata de ver más objetivamente y más detallado el grado de la encefalopatía, y son unos puntajes. Mientras más bajo el puntaje, menos encefalopatía. Y el desenlace fue ese, el puntaje de GESA a las 24 horas. Entonces vemos acá que se le autorizaron los pacientes uno a uno a recibir lactulosa y PEG. Y vemos como a las 24 horas, digamos, ambos iniciaron con el mismo grado de GESA, 2,3, y a las 24 horas los pacientes con lactulosa, su GESA era de 1,6, mientras que los pacientes con PEG era de 0,9. Es decir, fue mejor la reducción de la encefalopatía en los pacientes con PEG. Y el tiempo promedio en el que demoró en mejorarse la encefalopatía fue de 2 días para la lactulosa, mientras que fue de un día para el PEG. Entonces vemos que el beneficio que nos ofrece el PEG es que tiene menos efectos adversos de cólico y distensión, y adicional a eso mejora mucho más rápido la encefalopatía. Vemos acá en esta gráfica cómo pues, los pacientes parten todos desde su grado de encefalopatía, y vemos que el 50% de los pacientes al primer día, que sería este punto, ya habían resuelto la encefalopatía, mientras que para los pacientes de la lactulosa fue al día 2 y se resolvió más rápido el uno que el otro. Eh, Todo esto con una P estadísticamente significativa. La rifaximina, por su parte, es un antibiótico endoluminal que la ventaja que tiene es que no se absorbe a nivel gastrointestinal, es decir, no tiene efectos sistémicos, y es estructuralmente similar a la rifamicina, por lo que su mecanismo de acción es inhibir la RNA polimerasa dependiente de DNA. Como lo mencioné, su absorción es muy baja, apenas del 4%, y lo que hace es mitigar los taxones microbianos, evitando crecimiento de las bacterias comensales que producen amonio. Y la ventaja que tiene es que no requiere ajustarse ni por función hepática ni por función renal. La terapia que se utilizó en el estudio que vamos a mencionar ahorita fue de 550 miligramos cada 12 horas, pero también se puede utilizar una dosis de 400 miligramos cada 8 horas. Y su indicación como tal, porque es la que se deriva del estudio que la aprobó, es como profilaxis secundaria después del segundo episodio como terapia adjunta a la lactulosa.
Ya vamos a ver por qué es esta recomendación. Este es el ensayo clínico que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2010 y vemos cómo eran 299 pacientes que estaban en remisión de encefalopatía recurrente. Recordemos que la definición es 2 o más encefalopatías en 6 meses. Esa dosis de 550 miligramos cada 12 horas y se les hizo seguimiento por 6 meses. Entonces vean ustedes cómo los pacientes que están en el brazo de la rifaximina presentaron menos tasa o pues digamos acá esta gráfica es de tiempo a la primera encefalopatía que fuera clínicamente perceptible con respecto a los del placebo, con un hazard ratio de 0.42, una P de menor de 0.001 y un buen intervalo de confianza, como aparece acá. Y el otro desenlace que evaluaron ellos fue el tiempo a la primera hospitalización relacionada con encefalopatía, donde también tuvo significancia estadística con un hazard ratio de 0.5, un buen intervalo de confianza y un buen valor de P. Pero entonces el mensaje pues que sale acá de estos datos, que es lo mismo que estamos colocando aquí abajo, es que si bien parece haber un papel de la rifaximirina encefalopatía, solamente se ha evaluado en prevención, no se ha evaluado directamente en tratamiento de la encefalopatía y en teoría en recurrencia, es decir, después del segundo episodio. Evidentemente, pues por plausibilidad biológica lo extrapolamos y los pacientes que no responden a un manejo de encefalopatía con lactulosa y tienen gasto fecal en metas, les adicionamos rifaximina. Sin embargo, el nivel de evidencia para esta indicación no es lo suficientemente alto como sí lo es para la prevención secundaria. Y la LOLA, pues como ya lo mencionamos, es una sustancia que pues comprende ornitina y aspartato, que es muy importante para el metabolismo de la glutamina y el glutamato, que hacen parte del metabolismo intermedio de el ciclo de la urea y el amonio. Entonces vemos ustedes que la ornitina es necesario para hacer el paso de glutamina semialdehído a glutamato, perdón, de glutamato semialdehído a glutamato, y el aspartato también para hacer el paso de alfa-cetoglutarato a glutamato. Y ese glutamato se convierte en glutamina consumiendo ese amonio. Entonces, si yo tengo más ornitina, voy a tener más, y más aspartato también, voy a tener más glutamato, y al tener más glutamato voy a poder consumir más ese amonio y tener más glutamina, lo cual disminuiría los niveles de amonio. A diferencia de las otras dos intervenciones que lo que hacían era disminuir la producción de amonio nuevo, su objetivo es disminuir el amonio que ya se produjo. Entonces sería como otro blanco terapéutico. Y este es el estudio del que se deriva, es un ensayo clínico aleatorizado con control de placebo, doble ciego, pero vemos que en este estudio se evaluaron infusiones, es decir, LOLA intravenosa en pacientes con cirrosis y encefalopatía, pero se evaluó como terapia add-on de lactulosa, es decir, no hay ninguna otra terapia que se haya evaluado solo contra placebo para el manejo de la encefalopatía, solamente la lactulosa, es decir, que no deberíamos utilizar ninguna, ni la rifaximirina ni la LOLA, las deberíamos usar por sí sola. Y la indicación es en pacientes que tengan encefalopatía persistente que no haya respuesta a la lactulosa. Y lo otro que se ha discutido mucho es si efectivamente hay evidencia de que la LOLA pueda ser útil en su presentación oral, porque no se evaluó en el estudio, pues digamos que hay dudas de su biodisponibilidad. Pero sí, la LOLA ayuda a mejorar los test psicométricos y los niveles sanguíneos de amonio. Entonces, ya para terminar, vemos acá ese algoritmo que resume lo que hemos hablado del manejo. Partimos de una encefalopatía hepática confirmada, donde evaluamos primero la vía aérea, la respiración y la circulación, y si el paciente tiene una encefalopatía grado 3 o 4, lo pasamos a UCI. El manejo se divide en dos medidas, generales y específicas. Y vemos que las medidas generales, pues, es si el paciente tiene alguna infección, iniciar antibióticos, si el paciente está con diuréticos o deshidratado, colocar expansores de volúmenes, principalmente cristaloides. Si el paciente tiene sangrado gastrointestinal, controlarlo. Si está estreñido, iniciar manejo con laxantes. Si el paciente tiene consumo de alcohol, pues considerar el uso de tiamina. Si tiene alteraciones electrolíticas, corregirlas y darle soporte nutricional. Y en las terapias estándar vamos a tener la lactulosa como primera línea y como esqueleto principal de la manejo. Y si el paciente no responde, pudiéramos considerar la rifaximina, sabiendo que no tiene tanta evidencia en tratamiento, sino más bien en prevención. Y pues digamos, acá pudiéramos adicionar las otras terapias como la LOLA, el polietilenglicol, los ácidos grasos, los aminoácidos ramificados, perdón, la albúmina o la diálisis extracorpórea con albúmina
Y también otra intervención que sobre todo si lo que predomina es un shunt portosistémico es embolizarlo. Digamos, esto ya es manejo más especializado del hepatólogo y el radiólogo intervencionista. Entonces, a manera de conclusiones, lo importante que quiero que se lleven para casa es que la encefalopatía hepática es un síndrome potencialmente reversible que tiene manifestaciones neuropsiquiátricas que son muy variables y ocurren en pacientes que tengan de base disfunción hepática y o un shunt portosistémico considerable. Segundo, que su diagnóstico requiere identificar factores concomitantes y descartar otras causas, porque no tenemos un gol estándar como tal, haciendo énfasis en el papel del amonio. Mm, Como tercera conclusión, el manejo inicial consiste en terapia de soporte y asegurar la vía aérea, sobre todo en caso de que sea necesario, que es, digamos, lo más urgente en estos pacientes cuando son severas encefalopatías. Y corregir los factores desencadenantes es necesario para resolver el episodio. Y finalmente el manejo médico con evidencia disponible se basa en el metabolismo del amonio, como lo es la lactulosa, la rifaximina, la lola y la albúmina. Esto era lo que tenía para contarles, espero les haya gustado. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video, espero que sea de utilidad tanto para su estudio como para su práctica clínica. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, la pueden dejar en los comentarios y se la responderemos con la mayor brevedad posible. Recuerden, este fue otro capítulo del segmento El Rincón del Residente en el canal Tutorías Medicina Interna. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que estén bien.